Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En estos versículos que vimos el domingo pasado, el autor de Hebreos nos advierte del mayor peligro al que se enfrenta no solo el incrédulo, sino también el cristiano, la incredulidad. Una incredulidad que surge de un corazón que se va endureciendo al no obedecer a Dios y no confiar en Él, y que si persiste en esta incredulidad no tardará en llevarle a la apostasía. Así que en este pasaje de Hebreos el autor nos enseña que debemos aprender a vivir creyendo en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es el único medio por el cual desciende la gracia de la justicia de Dios a nuestra vida. Lo hemos escuchado muchas veces, pero hay que reflexionar sobre ello, porque sin fe no va a llegar la gracia de la justicia de Dios a nuestra vida. Sin ese canal que es la fe por el que nos llega esa misericordia, no seremos salvos. Por eso el autor de Hebreos estaba tan preocupado por la incredulidad que amenazaba a esta iglesia local a la que se dirige con su escrito. Es la fe, no las obras, la que nos justifica delante de Dios, aunque es evidente que para que una fe sea verdadera fe debe producir obras de justicia. Pero lo dicho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y que es galardonador de los que le buscan. Y que es galardonador de los que le buscan. Es puro sentido común. Es absurdo pensar que vamos a recibir su galardón más preciado, que es la salvación, sin creer en el que nos lo da. Por eso es por fe. Por ejemplo, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de su mujer Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Una fe que le dio la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe fue contada por justicia. Fue creer en las promesas de Dios, a pesar de las evidencias que veía en su cuerpo y en la matriz de su mujer Sara, que le podían hacer creer todo lo contrario. Esa fe fue lo que le justificó delante de Dios. Abraham, lo sabemos, no fue perfecto. En ocasiones dudó de Dios y precisamente por eso le desobedeció. Pero esta incredulidad fue temporal y terminó creyéndole. Por eso Dios se agradó de su fe y esa fe le justificó. Muchos de los pecados surgen de la falta de fe en Dios y esta falta de fe nos lleva a la desobediencia. Así que el autor va a la raíz del problema, la incredulidad, el pecado de incredulidad, porque el resto de los pecados suelen ser el síntoma de nuestra falta de fe. Hasta tal punto es grave la incredulidad que Dios no determina si entramos o no en la tierra prometida basándose en una lista de pecados que cometemos, sino en la incredulidad de la cual sí pueden surgir esos pecados. Como dijimos el domingo pasado, el escritor no está justificando el pecado, sino que nos advierte de que muchos de esos pecados provienen del mayor de todos ellos, del pecado de incredulidad, del pecado que considera que Dios no va a cumplir sus promesas, por lo que sea, porque pensamos que le falta voluntad, porque pensamos que le falta poder, porque pensamos que no tiene soberanía. Y si pensamos así de Dios, esto es despreciar a Dios en lo más íntimo de su ser. Así que, hermanos, de lo que nos advierten en estos versículos de Hebreos es que no basta con haber salido de Egipto e ir caminando por el desierto con el resto de los hermanos en dirección a la tierra prometida, sino que además debemos creer
firmemente en la promesa de esa tierra y no solo creerla, sino retenerla hasta el final para poder entrar al reposo del Señor. Versículos 14 y 15. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No basta con salir de Egipto, debemos perseverar hasta el final. Hebreos 3, versículos del 14 al 15. Si nuestra fe fue sincera, ya hemos sido hechos participantes de Cristo desde el primer día que creímos. El autor de Hebreos, el autor de esta carta, no está poniendo en duda la salvación del verdadero creyente, del que ha creído sinceramente que Jesús murió en una cruz en su lugar, que resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos y que está sentado en gloria a la diestra de Dios Padre. De lo que nos está avisando y que le preocupa es que una vez que hemos creído tenemos que saber que nos queda por delante un desierto que tenemos que cruzar, un desierto en el que nuestra fe va a ser probada hasta que lleguemos a la tierra prometida. Y para cruzarlo con éxito debo perseverar. ¿En qué consiste la perseverancia por el desierto? En que debo tener fe en el poder de Dios, en que debo confiar en su soberanía para hacer Él lo que considere que tiene que hacer al margen de lo que a mí me apetezca, en que debo estar seguro de su buena voluntad para llevarme a casa con Él. Así es como podemos perseverar. Así debo perseverar por el desierto, sin dejar de creer en su poder para cuidarme, sin perder la fe en su soberanía para hacer conmigo lo que Él considere que tenga que hacer, y creyendo firmemente en su buena voluntad para llevarme a donde me ha dicho que me va a llevar. Si persevero de esta manera por el desierto, luchando con fe, me demostraré a mí mismo que aquella fe con la que creía al principio fue sincera y llegaré al final. No basta, pues, con salir de Egipto, debo perseverar por el camino. Pero, ¿podré hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Muy bien, este es el tema, y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. ¿Por qué podemos perseverar? Versículo 14. ¿Qué es ser partícipes de Cristo? También en el versículo 14 y tercera parte. ¿Cómo podemos retener firme y hasta el fin nuestra fe? Versículos 14 y 15. Muy bien, espero que estemos todos despiertos, ¿de acuerdo? Otra vez, no es fácil. Es complicado todo lo que hoy vamos a exponer. Necesito de vuestra parte que haya un esfuerzo también para entenderlo. Primera parte. ¿Por qué podemos perseverar? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Muy bien, para empezar diremos que en el original griego este verbo somos hechos y que aquí vemos conjugado en presente, tiene un sentido pretérito, o sea, de pasado. Y aunque parece que no tiene mucha importancia, sí que la tiene. Por lo tanto, y si queremos ser lo más fieles posibles al original, deberíamos leer el versículo de la siguiente manera. Porque hemos sido hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y tiene importancia leerlo como viene escrito en el original griego, porque ser hechos participantes de Cristo, pertenecer a Él, no depende de nuestra perseverancia, es justo al revés. Fuimos hechos participantes de Cristo en el pasado antes de perseverar. Pablo en Efesios 1:4 nos dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Debido a que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, es por lo que podemos perseverar. O sea, que la elección por parte de Dios para que fuésemos hechos participantes de Cristo es la causa por la que podemos perseverar, no al revés. Cuando lo leemos da la sensación de que nuestra perseverancia es la causa de nuestra inclusión en la casa de Dios. Pero no es así, es justo al revés.
no es que la perseverancia dé lugar y con efecto retroactivo a la pertenencia a Cristo, porque eso significaría que nunca estaríamos seguros de nuestra salvación. No, es nuestra previa incorporación a Cristo lo que produce en nosotros el efecto de poder perseverar. Es evidente que nadie puede perseverar, no solo hasta el final, sino tan solo unos pocos días, sin el poder de Cristo operando en su vida. Nadie. Y el que diga lo contrario, o miente o no se conoce. Solo los que Dios ha elegido para salvación podrán ocuparse en su salvación con temor y temblor, perseverando hasta el final. Cualquiera que se desvíe definitivamente, cualquiera que ha estado transitando por el desierto junto a nosotros, pero que al final deja de hacerlo, lo que demuestra es que jamás fue incorporado a Cristo. ¿Por qué? Pues porque perseverar es un milagro que hace el Espíritu Santo de Cristo viviendo en nosotros. Por eso es imposible luchar por el desierto hasta el final sin previamente haber sido hechos participantes de Cristo. No es posible seguir toda la vida caminando por el desierto con la fe puesta en las promesas de Dios y obedeciendo sus mandatos, sin rendirse, sin Cristo a nuestro lado. Sin Cristo a través de su Espíritu Santo en nosotros, caminando a nuestro lado y animándonos por el camino, no llegaríamos jamás al final de ese camino. ¿Significa esto que todo lo va a hacer Él? ¿Significa esto que no hay que esforzarse? No, todo lo contrario, porque solo los que se esfuerzan en seguir hasta el final son los que demuestran que fueron incorporados en el pasado a la casa de Dios. Para poder entrar y conquistar la tierra prometida, el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Su asistencia por el camino y su ayuda en las batallas fueron la garantía para poder pasar el Jordán y conquistar la tierra. Pero tuvo que luchar, tuvo que esforzarse, tuvo que ser valiente. Si crees que no podrás terminar el trayecto ni entrar en la promesa, ¿sabes qué? Tienes razón. Tú solo no puedes, porque solo Cristo, a través de su Espíritu Santo, es tu esperanza para poder llegar hasta el final y poder pasar. Por eso debes poner tu vista siempre, ¿en dónde? En esa esperanza, siempre. Nunca dejes de mirarle y de escuchar sus promesas, porque Él es tu única garantía de éxito para poder cruzar y llegar. Si esta semana has estado reflexionando sobre el anterior sermón y reconoces que durante muchos años has estado teniendo dudas de las promesas de Dios, que durante mucho tiempo has estado desobedeciendo conscientemente a Dios y eso ha endurecido tu corazón, y que incluso ahora no estás seguro de si estás caminando con la confianza y la obediencia a Dios que deberías tener, pon tu esperanza en lo que nos dice el autor de Hebreos en este versículo, que ya has sido hecho participante de Cristo, ya lo fuiste. Es en esta confianza en que ya lo fuiste, en donde has de basar tu esfuerzo. No al revés, hacer un esfuerzo para conseguir esa confianza. Es en esta confianza donde has de basar tu esfuerzo. Es en esta roca absolutamente segura donde debes construir toda tu vida. Todo lo que hagas debe ser la respuesta a esto que te dice Dios, que ya hizo por ti mucho antes de que nacieses, mucho antes de que hicieses lo bueno o lo malo, mucho antes de que tropezaras por el camino. Y lo que hizo Dios por ti antes de que abrieras los ojos a este mundo es que ya fuiste hecho participante de Cristo. De lo que nos advierte este pasaje es que no todos lo fueron, que solo fueron hechos participantes de Cristo los que retienen firme y hasta el fin la fe en algo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo puedo retener firme y hasta el fin mi fe en eso que Él hizo?
Solo un pequeño avance, porque antes debemos entender qué es ser participantes de Cristo. Pero si Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y si Dios me dice que ese sacrificio es mío y creo en Él, en ese sacrificio, puedo, con todo el derecho del mundo, retener ese contrato que Él firmó con su propia sangre, porque es un contrato legal y es mío. Eres participante de Cristo, que nadie te engañe, y mucho menos el diablo. Por eso, porque eres participante de Cristo, tienes todo el derecho a retener tú, para ti, la confianza en ese fundamento que es el contrato que Él te otorgó. Luego lo explico con mayor profundidad. Antes vamos a preguntarnos qué es ser participantes de Cristo. Segunda parte. ¿Qué es ser participantes de Cristo? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque estoy viviendo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi vida está tan involucrada en Cristo que para mí todo depende y está sostenido en Él. Mi salvación, mi camino, mi comida y mi bebida, mi herencia, toda mi vida. Mi salvación depende y está sostenida solamente en Él. El camino que sigo por el desierto hasta llegar a su presencia es el mismo camino que Él forjó. La comida que como y que me sostiene por el camino es Él. Su palabra es mi comida. La bebida que bebo y que me alumbra, anima y exhorta por el camino es Él. Su Espíritu Santo es mi bebida. ¿Cuál es mi herencia? Mi herencia es la misma que la suya. En Romanos se me dice que si soy hijo, también soy heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Le debo hasta la vida misma, porque al morir con Cristo sé que también viviré con Él. Ser participante de Cristo es tener una salvación, tener un camino, una comida y una bebida, una herencia y una vida que depende y está sostenida sola y exclusivamente en Él. Tal es la intimidad y unión que tenemos en Cristo, que debido a su Espíritu Santo viviendo en nosotros, compartimos sus mismos pensamientos, sus mismos sentimientos y procuramos actuar según su misma voluntad. Tal es la intimidad y unión que tenemos en Cristo debido al contrato que Él firmó en la cruz del Calvario, que Dios ya no nos ve como realmente somos, sino como Cristo es. Más aún, no nos trata como merecemos, sino según los méritos de Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado qué era ser cristiano? Pues es esto, que hemos sido hechos participantes con Cristo a través de su Espíritu Santo, de tal forma que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Por eso, lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esto es un milagro. Es un milagro que obtenemos mediante la fe. Un milagro que debemos retener firme y hasta el fin porque es nuestro. ¿Cómo? Tercera parte. ¿Cómo podemos retener firme y hasta el fin nuestra fe? Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Muy bien, ahí dice, y lo he subrayado, que lo que debemos retener hasta el fin es nuestra confianza. He ido al original griego para ver y saber cuál es la palabra que nosotros tenemos ahí traducida por confianza y significa algo que es firme, algo que tiene una existencia real, que tiene un fundamento sólido. Por lo tanto, lo que aquí significa retener nuestra confianza del principio es
retener la seguridad que uno tiene cuando sabe que algo es verdad, cuando sabe que su vida está asentada sobre la verdad, sobre algo sólido, sobre algo que no se va a mover, aunque las circunstancias que nos rodeen nos indiquen lo contrario. Y esta seguridad la tienes cuando te das cuenta, gracias a la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra, que lo que Dios te dice a través de Jesucristo es cierto, que todo lo que Él te dice es verdad y que lo que has estado creyendo hasta ese momento ha estado basado en una mentira, por eso al final será destruido porque no es cierto. La confianza en la verdad de este fundamento es lo que debemos retener para nosotros sin que nadie nos lo quite. Lo vamos a explicar con un ejemplo jurídico, porque esta palabra procede del lenguaje legal que se usaba en los contratos de compraventa que los destinatarios de este escrito conocían. Es como si el autor de Hebreos nos estuviese diciendo algo parecido a esto. Habéis adquirido una casa y con ella os han entregado las escrituras en las que constáis como propietarios de esa casa. Esas escrituras os dan seguridad, porque dicen que esa casa es vuestra. De ahí la importancia de tener esas escrituras en vuestra posesión durante todo el tiempo de vuestra vida. Si las retenéis, tendréis la seguridad de que nadie os podrá echar de ella. Sin embargo, si las perdéis, si no retenéis las escrituras en vuestro poder todo el tiempo, vais a tener la sensación de que la pueden quitar, vuestra casa os la pueden quitar en cualquier momento. Y lo que es peor, si os la quitan, no vais a poder reclamarla de forma legal. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos, retened ese documento que es vuestra confianza, porque con esa confianza tendréis siempre la seguridad de que habéis sido hechos participantes de Cristo. Así es como hay que vivir si somos cristianos, para saber que hemos sido hechos participantes de Cristo, reteniendo esa confianza, esa fe durante toda nuestra vida hasta el fin. Esa es la fe que nos da la confianza, la que nos otorga la seguridad. Por eso el autor de Hebreos insiste una y otra vez en que el pecado de incredulidad, si es persistente, va a terminar demostrándonos que nunca tuvimos en nuestras manos ese contrato. ¿Por qué? Porque si lo hubiésemos tenido alguna vez, si lo hubiésemos visto, sabríamos que esa esperanza es nuestra y no nos la dejaríamos quitar. Enseñanza. Yo tengo todas las escrituras de mis propiedades bien guardadas. Además, sé dónde las tengo. Sé que esas propiedades son mías. Lo sé, pero es que además tengo unas escrituras que lo dicen y no consiento que nadie las toque para cambiarlas. Sé lo que tengo y sé que es mío. Por eso no permito que nadie me engañe con otro contrato que ya sé que no me va a dar la vida plena aquí ni la vida eterna allí. Si alguien mañana intenta engañarme con otra esperanza diferente a la que tengo escondida en Cristo, si mañana alguien intenta quitarme la esperanza de la morada que tengo guardada en los cielos, puedo demostrarle que es mía y recuperarla al instante. Y es así como debemos vivir tú y yo, con seguridad. Una seguridad que solo podremos tener reteniendo firme y hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Si no vivimos así, si por el pecado de incredulidad perdemos la seguridad que el Señor nos dio con su vida, con su muerte y con su resurrección, nuestra vida será inestable, haciendo también inestable la vida de los que nos rodean y que más queremos. El pecado de incredulidad destroza nuestra confianza en la verdad, que es lo más seguro que tenemos, Cristo. La incredulidad quiere entrar en tu casa y robarte las escrituras para que vivas inseguro y nervioso, pensando que en cualquier momento vas a perder tu casa. Y es así como vivimos muchas veces como incrédulos. Por eso muchas veces estamos en el gozo de la salvación. Dios quiere lo contrario.
Él quiere que te aferres a sus promesas que son ciertas y que están firmadas en un pacto sellado con la sangre de su Hijo Jesucristo. Retén ese contrato firmado y sellado que te garantiza tu propiedad. Retén tu confianza en aquel en el que creíste al principio. El Evangelio en el que creímos al principio debe estar presente en nuestra mente siempre y reafirmado en nuestro corazón por la fe. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Cuando el enemigo siempre de dudas tu esperanza, recupera tu esperanza, tu seguridad en la verdad, depositando tu fe en la palabra de Dios. Mira, yo puedo exhortarte, la congregación puede animarte y el Espíritu Santo puede recordarte todo lo que Dios nos dice en su palabra, pero al fin de cuentas eres tú el que tienes la responsabilidad de retener la confianza en el pacto que Dios ha firmado con su pueblo y ratificado su Hijo Jesucristo con el derramamiento de su sangre en la cruz. Así pues, versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lo repite una y otra vez. ¿Por qué creéis que será? Pues porque sabe que este asunto de la incredulidad es gravísimo y no quiere que sus lectores endurezcan sus corazones por tanto tiempo y de tal manera que lleguen a la apostasía. Por eso les anima a perseverar, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De ahí la insistencia permanente de las predicaciones, que sean sanas, basadas en la palabra de Dios, porque siempre nos van a recordar lo importante. Muchos hombres en la antigüedad profesaban la fe en Cristo y muchos de los que hoy siguen haciéndolo se han estado alejando de Él desde el principio de la Iglesia. El pecado de incredulidad no es algo nuevo. Por ejemplo, el abandono de la fe lo podemos ver a través de todo lo que Pablo le dice a Timoteo en sus cartas. Las dos cartas de Pablo a Timoteo son cartas pastorales en las que se ve constantemente todo lo que estaba pasando ya en los inicios de la Iglesia, no los abandonos de la fe. Algunos naufragaron en cuanto a la fe, por ejemplo, Himeneo y Alejandro. El Espíritu Santo le decía a Pablo claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. A otros sus errores los hacían incurrir en condenación por haber quebrantado su primera fe. A otros el amor al dinero, el cual codiciaban, les extraviaban de la fe. A otros los argumentos de la falsa llamada ciencia les desviaban de la fe. Otros resistían a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Estas dos cartas pastorales están entreveradas con estos ejemplos de abandono de la fe, y esto ya en los primeros tiempos de la Iglesia. Me imagino a Pablo triste, aunque no creo que sorprendido, porque Jesús ya nos avisó de las semillas que caían entre espinos y que son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y no llevan fruto. Como vemos, el pecado de incredulidad que lleva a la apostasía no es algo nuevo. Pero ¿cómo podemos retener firme y hasta el fin nuestra fe? Pues dejando de poner nuestros ojos en esas cosas y fijándolos en el Señor Jesús. ¿Y cómo se consigue? Bien, vamos todos a la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6, versículos 11 y 12. Vamos a leer esos dos versículos porque Pablo se lo explica a Timoteo en unas pocas líneas. Dice así: «Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas». Y se refiere a las envidias, a los pleitos, a las blasfemias, a las malas sospechas, a las disputas necias, al amor al dinero. Dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe,
el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bien, aquí podemos ver algunas cosas que nos apartan de la fe y también luego miraremos cómo luchar contra eso que nos aparta. Lo primero que vamos a ver es algunas cosas que nos apartan. El orgullo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le describe a algunos hombres que habían estado enseñando fielmente el Evangelio, pero que después empezaron a enseñar falsas doctrinas, y le dice que estaban como envanecidos. Utilizaron su llamamiento como una posición sobre la que se veían por encima de los demás, incluso por encima de Dios. Se habían convertido en orgullosos. Es un pecado terrible porque ese pecado nos impide rendirnos a Cristo. Terminaron creyéndose como Dios y eso les alejó de Él. El orgullo, como digo, es terrible porque le impide al hombre humillarse ante la verdad que es Jesucristo. El orgullo nos impide rendir nuestra vida completamente a Jesucristo para que sea Él quien nos gobierne. De esa manera nos convertimos en nuestros propios dioses y le vemos a Él como a un adversario cuando nuestro gran enemigo es el orgullo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Discusiones, contiendas, rencillas. Pablo dice de estos hombres que también blasfemaban, discutían, tenían pleitos, envidias y continuas rencillas entre ellos. Y es que el pecado que nos asedia en ocasiones se manifiesta en nuestra vida en un corrompido interés por las discusiones que generan pleitos, rencillas y envidias que nos separan de la fe. Yo prefiero las conversaciones sanas en las que procuro, a través del Evangelio, mostrar a los demás la verdad que es Jesucristo. La verdad se defiende sola, es suficiente con mostrarla. Es tan evidente la verdad que cualquiera la puede ver. Si es honesto, cualquiera la puede ver. Pero hay un interés corrompido por el pecado que nos lleva a discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas y las disputas necias que nos enfrentan a los hombres. Yo no tengo muy claro que muchas de las discusiones sobre la verdad del Evangelio que veo por las redes sociales sean sanas. Más bien veo que son contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes disputas entre hombres. Sé que hay que defender la verdad, pero la verdad se defiende sola simplemente con mostrarla. Yo sé que hay personas que valen para esto, pero yo reconozco que si entro en esa dinámica perversa de las contiendas de palabras, mi alma se contamina y mi fe se desvía del Señor para ponerse en mí y en mi capacidad para poder ganar la pelea. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Codicia. La codicia la solemos ver en los demás, pero rara vez la vemos en nosotros mismos. Sin embargo, el ansia insaciable por más y más cosas puede apartarnos de la fe. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Con los que quieren enriquecerse no se refiere necesariamente a los que tienen mucho dinero y quieren más, sino también a aquellos que anhelan más de lo que ya necesitan, tengan lo que tengan, ya sea mucho, ya sea poco. O sea, que este pecado no es algo raro y circunscrito solamente a los millonarios o a las naciones ricas de Occidente.
Es un pecado extendido por todo el mundo y sus consecuencias son devastadoras. Este deseo de enriquecerse, nos dice Pablo, hunde a los hombres en la ruina y en la perdición. Su fe, la fe de estos hombres, no se ahoga en sus problemas, en la tristeza, el dolor o el miedo, sino por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, como pasa con aquellos que caen entre los espinos. Son personas que aparentemente han recibido el Evangelio, pero que en su mente y corazón solo piensan en comprar cosas, en ver películas o en las vacaciones que han organizado para el verano. Nunca tienen al Señor en sus proyectos y mucho menos desean servirle. Muchos se alejan del Señor por estas cosas. ¿Por qué? Porque no pelean la buena batalla. Porque todas estas cosas también las sufren los que siguen la fe. Sin embargo, no se alejan porque siguen luchando, nunca abandonan. De estos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Hay más cosas que nos alejan de la fe y que podríamos nombrar, pero yo creo que aquí todos sabremos cuáles son, porque todas ellas nos obligan a poner nuestra vista fuera de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo pelear la buena batalla? ¿Cómo luchar contra lo que nos aparta? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Lo que Pablo le recomienda a Timoteo es que huya de algo, que siga algo, que pelee por algo y que eche a mano de algo. Creo que muchos aquí ya hemos descubierto que si queremos conservar la fe que un día nos fue dada, tenemos que escapar de algo, tenemos que seguir algo, tenemos que pelear por algo y tenemos que echar mano de algo. Primero, ¿de qué huyen los hombres de fe? Fijaos, está ahí subrayado. Huyen de algo, huyen de cualquier pecado que les arruine la vida. Los hombres de fe no solo luchan contra la tentación. Lo primero que hacen antes de luchar es huir de ella. Por eso Pablo a Timoteo lo primero que le dice es, huye. Segundo, ¿qué siguen? Además de huir de la tentación, los hombres de fe persiguen la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Como el pasaje del que estamos predicando se trata de Hebreos y habla de la fe, de retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio, nos centraremos en la fe del principio. ¿Qué estás haciendo con el regalo que Dios te ha concedido de la fe que te dio Él aquel primer día? ¿Lo estás cuidando, ese regalo? ¿Lo estás manteniendo? La fe no viene de ti, la fe es un don, pero hay que cuidarlo. ¿Lo estás persiguiendo? ¿Tienes tiempo para estar a solas con el Señor a través de su palabra? ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Sirves en la iglesia para evitar el doble ánimo? ¿Te esfuerzas por crecer en la fe a través de las circunstancias desfavorables que aparecen en tu vida o desistes de ese esfuerzo? ¿Le pides a Dios con tu pequeña fe, sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad? Pero además de huir de las obras de la carne y de seguir los frutos del Espíritu, los hombres de fe pelean. Tercero, ¿por qué pelean? Fijaos, ¿veis? La guerra espiritual a la que estamos sometidos no solo es huir de la tentación y seguir los frutos del Espíritu, también es luchar, es pelear la buena batalla de la fe. ¿En qué consiste esa pelea? Todos hemos experimentado muchas veces lo siguiente. Evito la tentación todo lo que puedo, ¿verdad?
pero a veces no puedo escapar de ella. ¿Por qué? Pues porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Consecuencia, tengo que luchar. ¿Te das cuenta? Es una lucha que tenemos permanentemente porque llevamos el pecado encima en nuestra carne. Lo que significa es que vayamos a donde vayamos, llevamos la guerra encima. Por eso necesitamos estar siempre vestidos con la armadura de Dios y muchas veces vamos a la guerra desarmados. Sin la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, estaremos indefensos ante las fuerzas espirituales del mal. Por eso debemos tomarnos en serio que estamos en una guerra y que nuestros enemigos son poderosos. De ahí que el hombre de fe se vista todos los días con esta armadura y siempre está dispuesto a pelear la buena batalla de la fe. Además, los hombres de fe echan mano de algo. Cuarto, ¿de qué echan mano? Echan mano de la vida nueva que Dios les ha dado. Esto, echar mano, significa hacer un esfuerzo. No es solo venir a la iglesia los domingos y ya está. Los hombres de fe viven en la tierra, pero ven todos los días el cielo. Por eso quieren más que lo que tienen ahora y por eso quieren parecerse más a Cristo, para poder caminar como Él ha caminado y ser recibidos en gloria. Muchos nos llaman inocentes, ingenuos y hasta nos llaman tontos, pero los cristianos genuinos sabemos que pronto reinaremos con Cristo. Yo quiero eso. Yo peleo por eso. Yo peleo por eso, para poder echar mano de eso. Termino. No basta con haber salido de Egipto e ir caminando por el desierto con todos los demás hacia la tierra prometida. Además, debo creer firmemente en la promesa de esa tierra, porque sólo así la podré retener hasta el final y entrar al reposo del Señor. Si no creo en la promesa, por mucho que vaya con otros caminando por el desierto, si no creo en esa promesa, como es por fe, no entraré. Pero creer en la promesa no es creer y ya está. Si creo de verdad que tengo esa promesa guardada en los cielos, si lo creo, pelearé. Pelearé por ella la buena batalla de la fe. Esta es una guerra que merece la pena lucharse hasta el final. Cuando veas a otros flaquear, fracasar y abandonar la iglesia, tú mira al frente y aprende a pelear la buena batalla de la fe. Que al salir de Egipto aparece el Mar Rojo. Crúzalo con la fe puesta en el Señor. Que después aparece el desierto y parece que no acaba. Sigue andando porque el Señor te dice que te llevará hasta el final. Que te cansas de andar, fortalécete en el Señor. Que te caes, pues te levantas. Que tienes sed y no hay agua, el agua aparecerá. Que te cansas de la comida, el Señor sabrá por qué no te da otra. Que aparecen los principados y las potestades amenazándote. El Señor es más fuerte que ellos, confía en Él. Persevera en medio de las pruebas y sigue adelante reteniendo firme y hasta el fin la confianza del principio, que es tu fundamento seguro. Persevera todos los días en tu compromiso con la fe, en el Señor. ¿Cómo? Mediante la disciplina, la oración y la meditación en la palabra de Dios. Y entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación del pueblo de Israel por el desierto. Amén.